perdón, tenía el micrófono apagado. Estamos listos para comenzar la transmisión de hoy, el estudio de hoy. Espero que sea de bendición para todos. He estado pensando en estos días, pues, para no hacer predicaciones sueltas, sino tener un estudio contigo, ¿verdad? ¿Qué tema podemos ver? Y, bueno, espero que lo que les mandé al chat del culto virtual les guste. Los que no lo tienen, por favor, escríbanme para poder enviárselo directamente a su chat. Eh, Hay un libro que se llama El progreso de Peregrino, Bueno. eh, escrito por Juan Bunyan Ujú. hace ya varios siglos. Mientras él estuvo en la prisión 12 años, se dedicó a escribir este libro. Y este libro es como un cuento, que tiene un desarrollo muy agradable, que narra la vida del creyente desde que viene a los pies de Cristo y su crecimiento espiritual a lo largo de la vida, de las circunstancias a las que como hijos de Dios estamos expuestos. Entonces, a lo largo de estos estudios, vamos a ver cómo estas circunstancias nos afectan y también cómo podemos salir victoriosos y crecer hasta alcanzar la madurez espiritual. Entonces, voy a intentar algo que no hemos hecho hace mucho tiempo, que es compartirles en la pantalla. No sé si lo están viendo. Ujú. Sí, señor. Sí, sin problema. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver varias diapositivas. No importa si no terminamos hoy todo el estudio de hoy, lo podemos terminar la próxima semana porque es algo continuo. O sea, a donde lleguemos, no hay problema. ¿Verdad? Solamente que yo necesito poder, ver lo que voy transmitiendo. Entonces, vamos a volver a compartir. Ok. Vamos a volver a compartir. Ah, ya veo lo que sucede. Ok, bueno. Y es que necesito que en una pantalla me queden ciertas cosas y en la otra se me presenten otras. Entonces, denme un segundo tenemos problemas técnicos acá, para volver a poner la presentación. Creo que cambiándole los monitores me va a dejar hacer lo que quiero hacer. Sí, ahora sí, perfecto. Entonces, vamos a compartir ahora sí la pantalla. Muy bien, ahora sí lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Hace Correcto. rato. Señor, Sí, sin problema. Ok, muy bien, mis hermanos. Entonces, ahora sí, yo voy a intentar continuar. Muy bien. Para los que están en Facebook Live, que Dios me los bendiga. Vamos a comenzar un estudio del progreso del peregrino, que es probablemente el libro más leído en el mundo cristiano después de la Biblia. Como dijimos, fue escrito allá por los años 1600, siglo XVII, 1600. Bueno, Juan Bunyan vivió de 1628 a 1688, y durante el tiempo que estuvo encarcelado por causa de su fe, escribió este hermoso libro, que como dijimos, narra la vida de un creyente, eh,
a través del tiempo, desde que se convierte hasta que alcanza la madurez espiritual. Y quiero que vayamos a Efesios 4, 11 al 13, que nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A través de la vida, mis hermanos, vamos a encontrarnos en situaciones en las cuales vamos a necesitar de alguien o alguien va a necesitar de nosotros. Bienvenido, Esteban, que Dios te bendiga. Qué bueno que estés por ahí. Hace días que no te vemos, entonces es una bendición tenerte por acá. El concepto de peregrino es importante para nosotros también, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque a veces estamos muy arraigados a las cosas que tenemos en esta tierra. Tenemos raíces muy profundas en este mundo. Estamos anclados por nuestras posesiones y por nuestras profesiones, por nuestras metas terrenales. Y Pedro, en 1 Pedro 2:11 nos dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y pasiones carnales es mucho más que lo que pensamos, que lo que le gusta a la carne, que el pecado y todo eso. Yo creo que todo lo que nos rodea, que nos impide avanzar como hijos de Dios, es algo de lo que debemos abstenernos. La vida cristiana es como un viaje hacia la madurez espiritual, y las cargas que arrastramos nos retrasan y nos desvían del camino. Ser firmes en la vida cristiana requiere tener convicciones firmes, seguridad de que hemos creído en el todopoderoso Dios, creador del universo, quien nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, en nuestro lugar, para que por medio de él tengamos la oportunidad de arrepentirnos y alcanzar salvación. Y creo que los que estamos hoy aquí, por lo menos en Facebook, todos hemos alcanzado esa bendición de conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la vida cristiana hay cosas que nos suprimen. Y lo que ven ahí a la par de la foto, pues es un resumen del libro, es una versión condensada, ¿no? Creo que en el chat les puse el libro completo y algunas versiones condensadas también, otras ilustradas. Entonces decíamos que hay cargas que nos suprimen, que no nos dejan avanzar, que nos impiden crecer y madurar en la fe. Una de esas cargas es el pecado que nos separa de la comunión con Dios, cualquiera que sea ese pecado con el que estamos luchando. Y a veces es más de uno. Un creyente que anda en pecado no puede gozar de las bendiciones de la salvación de Dios. Un creyente... perdón, yo creo que estoy haciendo esto mal. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, señor. Ok, voy a volver a hacer un pequeño cambio. Ok. Creo que ahora sí ya lo van a poder ver con... Ok. Es que vieran qué difícil es acomodarse con dos monitores. Necesito tres ahora. Y el iPad que yo usaba antes para tener otro monitor ya no funciona, entonces quedamos así. Bien, decía que un creyente que anda en pecado no puede gozar de las bendiciones de la salvación. Es decir, no goza, no es que no tiene la salvación, es que no goza de sus bendiciones. Recuerden que David, cuando pecó contra Dios y pidió perdón, él dijo: vuélveme el gozo de tu salvación, porque el pecado lo tenía separado de Dios.
Necesitaba reconciliarse con Dios y comenzar a caminar otra vez dentro de la obediencia al Señor y su palabra. Salmos 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, nuestras buenas obras, como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El apego a las posesiones materiales también es un distractor que nos desvía del camino que Dios ha trazado para nosotros. Nos impide obedecer su palabra. Dice Lucas 14:33, así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por otra parte, el proceso de apartarnos de la obediencia a la palabra de Dios no es inmediato. Es algo que sucede poco a poco. Hebreos 2:1 nos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La figura que se emplea en este versículo es la de un botecito que está amarrado al muelle y con el oleaje el nudo se va aflojando. El pescador ve el bote amarrado y no se percata de que se está soltando. Es decir, la amarra se va aflojando. Cuando percibe, para cuando percibe que el bote no está firmemente amarrado, ya es tarde. El oleaje y la corriente de la marea se han llevado el bote mar adentro. Y así nos pasa a nosotros. Nos vamos alejando del pecado de Dios poco a poco. Bienvenida Gis Meléndez, nos ve en Facebook Live, que Dios te bendiga, Gis. No sucede de un día para otro. Vamos dejando, por ejemplo, la buena costumbre de orar, vamos dejando la buena costumbre de congregarnos, vamos dejando poco a poco la costumbre de leer la palabra de Dios, estudiarla, dejamos de memorizar versículos, poco a poco vamos abandonando disciplinas espirituales que nos mantienen firmes en la fe. La palabra griega que se traduce como deslicemos es pararrueo y significa flotar, pasar por alto sin preocuparse. Qué interesante, ¿verdad? Esa palabra. Ahí en ese pasaje que dice, no sea que nos deslicemos, esa palabra deslicemos es pararrueo. Lo grave es que para el creyente esta actitud despreocupada, carente de convicción, no es pasada por alto. Dios en el momento justo va a intervenir y el castigo no se va a hacer esperar. Dice Hebreos 2:2-3, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, Dios no va a pasar por alto nuestro descuido. Si descuidamos nuestra relación con Él, va a haber consecuencias, porque Dios al hijo que ama castiga. Ahora bien, aquel hombre, el peregrino, tenía sobre su espalda una enorme carga de pecado y de otras cosas que arrastramos por la vida, que la llevamos a la espalda. Este hombre necesitaba con urgencia aliviar su carga, así que preguntó qué debo hacer. Si hay alguna persona que nos oye y no tiene la seguridad de ser un hijo de Dios, bendiciones a Adriana Soriano, ella es de la Iglesia Palabra Verdadera. Dios la bendiga, hermanita, gracias por acompañarnos en Facebook. Si la persona que nos oye no tiene la seguridad de ser un hijo de Dios, de haber sido redimido por la sangre de Cristo, si no se ha arrepentido de su pecado, le invito a que lo haga, que pida perdón a Dios,
que ruegue a Cristo Jesús que le salve. Romanos 10, 8 al 13 nos dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y una vez que usted se arrepiente e invoca el nombre del Señor Jesucristo y recibe por gracia la salvación de Dios, comienza este viaje maravilloso del que estaremos estudiando. Ese hombre también se da cuenta de que su familia tiene el mismo problema que él. Están perdidos. No conocen a Jesús como Salvador. Este hombre está siendo tocado por el Espíritu Santo en su corazón y está recibiendo la convicción de que está perdido. Convicción de pecado se llama eso. Y al comenzar ese viaje en su primera parada de su propia familia, fue directo a ellos, les habló de su necesidad de arrepentirse y ser salvos y de las consecuencias de no hacerlo. Él mismo estaba en ese proceso y no sabía cómo hacerlo. En cuanto a nosotros, si somos hijos de Dios, un verdadero hijo de Dios tiene la convicción de que debe compartir el Evangelio con todo aquel que no haya sido alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Ellos pensaron, cuando él les hablaba de estas cosas, que él estaba delirando, que estaba desesperado, que estaba enfermo, y así que lo mandaron a dormir para ver si se calmaba. Ahí encontró la primera gran desilusión. Su propia familia lo creyó loco por estar buscando el Evangelio. Bienvenido, don Santiago Rodríguez. Se logró conectar por Facebook Live. Que Dios te bendiga, mi hermano. Santiago está ya en casi el fin del mundo, en Ushuaia, creo que es en Chile, allá muy cerca del Polo Sur. En los siguientes días, dice el libro, que la familia tenía conflicto con él. Y este hombre comenzó a orar, a pedir dirección de Dios. Hermanos, oramos por nuestros familiares inconversos. Oramos por aquellos que se han alejado de Dios. Aprovechamos las oportunidades que se nos presentan para testificar de Cristo, aun cuando ese mensaje sea rechazado. Somos insistentes, predicamos la palabra de Cristo a tiempo y fuera de tiempo, o estamos ahí despreocupados, como el barquito en la playa, movido por el oleaje, nos estamos alejando de la voluntad de Dios sin darnos cuenta. Así que este peregrino, con su enorme carga de pecado, preguntó, ¿qué haré yo para ser salvo? Se dio cuenta de su necesidad. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía cómo. Y sabe que hay muchas personas que saben que están perdidas, que saben que necesitan de Dios, pero no saben cómo acercarse a Dios. Y es entonces que empiezan a hacer buenas obras, que no son malas, y empiezan a buscar una iglesia, que eso no es malo, pero nadie se sienta con ellos a explicarles qué es lo que Dios realmente dice en su palabra, lo que conocemos como el plan de salvación. Y este peregrino en su camino se encontró con un hombre llamado Evangelista, que se le acercó preguntando, ¿por qué lloras?
Y el peregrino le contestó, es que no estoy preparado para ser juzgado. Ya el peregrino sabía que venía un juicio por su pecado y que era Dios quien le iba a juzgar y no estaba preparado para enfrentar ese juicio. Y dijo, no sé a dónde ir. Y este evangelista, un cristiano maduro, un cristiano que ya había pasado por todo ese proceso de arrepentimiento y conversión, comenzó a guiarle a los pies de Cristo al peregrino. Le dio un rollo de pergamino y entonces el peregrino dijo, ¿y a dónde voy a ir? ¿A quién iré? Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Le dijo a Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y precisamente si usted anda por ahí sin Cristo, buena persona, con buenos principios, pero no se ha arrepentido delante de Dios, no se ha arrodillado pidiendo perdón por su pecado, reconociendo que no hay nada, absolutamente nada que usted pueda hacer para alcanzar la salvación, sino confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, la salvación no está en el Papa, no está en María, no está en los santos, no está en el pastor de la iglesia. La salvación no está en el que le habla. La salvación está en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por fin Peregrino entendió esta verdad. Fue hacia la luz de Cristo. Y dice el libro que echó a correr gritando, vida, vida, vida eterna, que es lo que encontramos cuando vinimos arrepentidos a los pies de Cristo, reconocimos que somos pecadores, le pedimos perdón y le suplicamos que nos hiciera sus hijos. Como dice Juan 1:11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si Dios tuvo que darles potestad de ser hechos hijos de Dios, simplemente es porque antes no lo eran. El gran engaño de este mundo es que la gente cree que se nace siendo hijo de Dios, pero no es así. No es lo que dice la palabra de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios, somos hechos hijos de Dios después de arrepentirnos y venir a los pies de Jesucristo. El peregrino ahora se llamaría cristiano, un nombre que implica identificación con Cristo. El viaje por fin comienza. Ahora debería caminar en consecuencia con lo que su nuevo nombre significaba. ¿Cómo andamos nosotros, hermanos? ¿Cómo andamos? ¿Nos distinguimos entre la multitud por nuestras convicciones? La gente dice, es que de verdad que es diferente. Dice Colosenses 1:9 y 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero si no leemos la palabra de Dios, si no la estudiamos, si no la guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, nunca vamos a alcanzar ese conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él. Su propia familia le pidió que volviera de qué. Oiga, ¿cómo se le ocurre que se va a hacer cristiano? Ya le lavaron el coco, se volvió loco. Los vecinos también salieron a verlo correr. Mira ese, se volvió pandereta. Le lavaron el coco. Siempre vamos a encontrar personas que nos digan que estamos equivocados o que vamos por un camino incorrecto. Que la vida hay que disfrutarla. Que los cristianos estamos como muertos en vida. Es todo lo contrario, estamos más vivos que nunca. Muchas personas se van a acercar a decirnos, pero mire, no se meta en eso.
y lo van a hacer con la mejor de las intenciones. Otros, por su parte, se van a burlar de nosotros por la decisión que hemos tomado de seguir a Cristo. No debemos desmayar, no debemos retroceder, no debemos desanimarnos. Nos dice segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva acá de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros por las cosas que se ven, sino por las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Como creyentes en Cristo vamos a enfrentar toda clase de adversidades, pero recordemos, Cristo va con nosotros y somos más que vencedores. ¿Qué nos dice Romanos 8, 35 al 37? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A quienes Pablo escribió estas palabras, los perseguían por causa de su fe, y si los encontraban eran torturados y asesinados. En nuestro medio, y hablo de Costa Rica, América Latina, no pasamos cosas semejantes. Sin embargo, hay lugares como los países gobernados por el Islam, donde sí asesinan a una persona por ser cristiana, por no ser musulmana. Y hoy hay hermanos que han dado su vida por no negar su fe. ¿Nos daremos por vencidos usted o yo por un simple desprecio? Vamos a echar atrás porque los vecinos dejaron de hablarnos. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Vamos a echar atrás porque en el trabajo, si no participamos en ciertas, vamos a decirlo así, chanchadas, y no somos bienvenidos, no podemos ser de doble cara. En Cristo o somos o no somos. En el peregrinar de cristianos se encontró con dos personas. Igual nosotros vamos a encontrarnos con mucha gente a lo largo de nuestra vida cristiana. Él se encontró como obstinado y como flexible. Obstinado rechazó la invitación de acompañar a Cristiano en su viaje, pero flexible aceptó ir. Él aceptó acompañarlo. Y durante un tiempo caminó con Cristiano. Sin embargo, obstinado no quiso dejar las comodidades de su vida mundana y sus amigos y familiares. No quiso dejar las cosas que le agradaban, sus comodidades. Flexible comenzó a hacerle preguntas a Cristiano acerca del lugar donde iban. Igual la gente nos pregunta, oiga, ¿cómo es ser cristiano? Eso no es muy aburrido. ¿Y será que de verdad ustedes son, así como dicen, que obedecen toda la palabra de Dios? ¿Y será cierto que el pastor se echa todos los días a la bolsa? Me explico. Van a hacernos preguntas incómodas con el fin de hacernos retroceder. Bienvenido, Jeremy Castro. Que Dios te bendiga, Jeremy. Cristiano comenzó a contarle a Flexible todas las bendiciones de la vida eterna. Y eso le emocionó mucho. ¿Saben? Hay personas que van a acercarse a la iglesia, a la vida cristiana, y se van a emocionar. Les va, les va a gustar lo que ven. Ay, qué bonito, cómo se tratan, qué amor, qué cariñosos, qué cálidos que son en la iglesia, qué bien que se ven todos, cómo se ayudan unos a otros. Y estas cosas pueden emocionar a algunas personas. Sin embargo, el cristianismo no es emoción, el cristianismo es convicción. Mientras más Cristiano le contaba Flexible de las bendiciones de la vida eterna, más se emocionaba hasta que llegaron las dificultades. Mientras iban caminando, cayeron en un pantano.
el pantano de la desconfianza. ¿Cuántas veces nos suceden cosas y pensamos que Dios no está con nosotros? Que cometimos un error al dejar la vida que llevábamos y al hacernos cristianos. ¿Cuántas veces no hemos pensado en volver atrás porque el camino que viene por delante se nos presenta difícil? Bueno, Flexible decidió que la vida cristiana no era para él. Eso de caer en un pantano con desconfianza, con incertidumbre, ya no le gustó. Y entonces dijo, ¿es esta la felicidad de que me hablaste? Él no esperaba que la vida cristiana tuviera momentos difíciles. ¿Saben? El hermano Moisés Rito acaba de perder a su esposa. Hemos estado orando por Anita. Bueno, el Señor quiso llevársela. Y en este momento ellos están de luto. Ellos han sepultado a Anita. Y en este momento le están llorando. Pero la fe de Moisés y de su familia no es menos. Saben que la muerte es parte de la vida y que a Anita le llegó su tiempo, por doloroso que sea. Ahora estamos orando para que Dios a ellos les consuele y les fortalezca. Claro que en la vida van a haber momentos de incertidumbre. Nuestro hermano Arturo está luchando contra un cáncer. Y ahí lo vemos, riendo, haciendo chistes, confiando en el Señor y dándonos un testimonio de lo que es vivir confiando en Cristo. No se ha dejado vencer por el pantano de la desconfianza. No vuelve atrás. Sigue predicando. Sigue enseñando. Y es un ejemplo para todos nosotros. Bueno, Flexible, esa clase de persona que solo quiere ver el lado bueno de las cosas y que no acepta las dificultades. Esa clase de persona que no quiere creer que hay que confiar en Dios y que todo lo quiere fácil, simplemente desistió, salió del pantano y se fue. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, no tenemos que desanimarnos porque otros se alejen del camino del Señor y menos dejarnos arrastrar por ellos. Dice 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sí, hay muchos que van a estar ahí, que van a parecer cristianos, pero si no tienen a Cristo en su corazón, no son hijos de Dios, no son cristianos, necesitan arrepentirse. Cristiano, por su parte, no lograba salir del pantano, tenía una carga muy pesada. Saben, a veces nosotros arrastramos peso muerto, preocupaciones, ¿qué les puedo decir? Tantas cosas que arrastramos que nos impiden ver la salida. Y es cuando ocupamos aprender a pedir ayuda. A veces vemos personas que están ahí metidos en el pantano. Y si tenemos la madurez necesaria, somos los llamados a extenderle la mano y sacarlos de ahí. Necesitamos aprender a buscar ayuda, a recibirla. Hay hermanos que ya pasaron por las mismas luchas y también pueden aconsejarnos, animarnos y guiarnos para que no nos desviemos. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué con paciencia? Porque es larga, porque es dura. La vida cristiana no es fácil. Tiene momentos maravillosos, pero también van a haber momentos tristes. Y ahora Cristiano estaba pasando por ese momento
y arrastraba tanto en su espalda, no le había dado todas sus cargas a Cristo, que no podía salir de ahí por sí mismo. Así que se encontró con alguien que se llama Auxilio, y Auxilio se le acercó para sacarlo de ahí. Puede ser que Auxilio seamos nosotros y veamos a un cristiano atascado en el fango, en las circunstancias de la vida. No demos la espalda, mis hermanos. Si tenemos la capacidad para aconsejar, para ayudar y fortalecer, pues hagámoslo. Es nuestro deber. Es una oportunidad para servir. Hay gente que anda con temores, con dudas, y las viven cargando y esas dudas no los dejan avanzar. Si nosotros hemos alcanzado la madurez espiritual o cierta madurez espiritual y hemos aprendido a usar la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de aconsejar y animar a otros para ayudarles a crecer. Eso se llama discipular. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dijo Pablo en Efesios 4:1 y 2, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué es la convicción? Bueno, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión traducción lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. En este pasaje se usan dos palabras interesantes en el griego. Pistis, que significa, que es fe, fidelidad, confianza, y hipóstasis, que es certeza. Hebreos 11:1 nos define la fe. Y en el mismo pasaje la traducción utiliza estas palabras que ya vimos. Pistis y hipóstasis. Pistis, fe, fidelidad, confianza. Hipóstasis, certeza. Por otra parte, algunas personas dicen que convicción y fe es lo mismo. Sin embargo, veamos que aquí las palabras se usan en conjunto, pero que significan ligeramente a cosas distintas. Vamos a ver. Fe es confianza y convicción es estar convencido de algo de manera irrefutable, es tener total certeza, perdón. Por otra parte, las convicciones se refieren a aquello en lo que creemos, sentimos y pensamos acerca de algo que consideramos una verdad. La historia de hoy nos habla de convicciones. Peregrino tuvo convicción de pecado, se arrepintió y se convirtió en cristiano. Cristiano tuvo la convicción de que necesitaba dejar todo aquello que lo alejaba de la verdad que había aprendido en Cristo. Y tuvo oposición de sus familias y de sus amigos. Pero siguió adelante. Ahora pregunto, ¿cuáles son sus convicciones? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Puede usted decirme o definirme 5 cosas? Tiene que haber muchas más, pero 5 que sean convicciones para usted y puede justificarlas con la palabra de Dios. 5. Por ejemplo, yo tengo la convicción de que soy un hijo de Dios. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Romanos 8:16, el espíritu mismo, el espíritu de Dios,
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 2, tengo la convicción de que mi salvación es eterna y no se puede perder. Primera de Juan 5, 11 y 13 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tengo a Cristo en mi corazón, tengo vida eterna. Tengo la convicción de que es mi deber testificar de Cristo a toda persona. Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. También que debo vivir una vida santa. Voy a buscar aquí en mi Biblia. Pueden buscar Primera de Pedro 15. Primera de Pedro 1, 15 al 17. Primera de Pedro 1, 15 al 17. ¿Ve? Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tengo la convicción de que debo vivir una vida santa. Y quinto, tengo la convicción de que todas las cosas son para bien si ando en obediencia a Dios. Y Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, mis hermanos. Eso es todo por esta noche. Vamos a continuar con este precioso libro del peregrino. Vamos a estar viendo diferentes temas que nos ayudan en la vida, en ese caminar de la vida cristiana, a ver hasta dónde quiere Dios que lleguemos. Hay un pasaje que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí quiere Dios que todos lleguemos. Que el Señor los bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo miércoles a la misma hora. Saludo también a Doelia Noemí Rovira, que nos está viendo también por el Blue. Que Dios me la bendiga, Doelia. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Bien, mis hermanitos, vamos a dejar de compartir y ya vamos a estar aquí todos juntos. Bien. Bueno, espero que esta lección de hoy es un poco diferente del tipo de lecciones que hemos visto anteriormente. Muy interesante, don Eri, muy interesante. ¿Ya? Sí, es muy lindo, pero sí espero que haya sido de bendición para ustedes. Sí espero que no que les haya gustado, sino que les haya sido de bendición. ¿Verdad? Vamos a terminar aquí la grabación también.